¿Cómo están? Son las 5:55 de la mañana de este viernes 28 de marzo, cerrando la semana con mucha información y también con bastante lluvia acá en 24 horas en la comunidad. ¿Cómo estás, Bernarda? Valerie, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, 5 de la mañana con 55 minutos. Nuestros equipos periodísticos ya están desplegados para brindarles toda la información de esta jornada, Valerie. Lo vemos a Ricardo Alcíbar, él se encuentra en la vía de la costa para reportarnos acerca de los cierres viales de la zona y cómo afecta a los residentes. Escuchamos a Ricardo con tu avance. ¿Qué tal, compañeras en estudio, televidentes? Sí, continúa la molestia y la denuncia por parte de la ciudadanía ante contraflujos que se han realizado ya durante varios meses, que incluso el pasado 7 de febrero dejó una víctima mortal. Esto por falta de señalética y comunicación por parte de la agencia de tránsito, pero además de esto, falta de señalética por parte de los contratistas a cargo de la obra y algunas negligencias que ocurren acá en la vía de la costa. En pocos minutos realizaremos un recuento de todo lo que sucede en este punto de alto flujo vehicular. Bien, gracias, Ricardo, por tu avance. Y a esta hora de la mañana hacemos contacto también con Eder Cheme, quien se encuentra en la Aurora Daule, que nos informará cómo se encuentra este punto tras las intensas lluvias registradas desde horas de la tarde de ayer. Empezamos con tu avance, Eder. ¿Qué tal? Buenos días, así es, son exactamente las 5:57 minutos. También las fuertes lluvias registradas entre ayer y también el día de hoy generaron inundaciones en varias urbanizaciones ubicadas en la parroquia La Aurora del Cantón Daule. Una de las afectadas es precisamente Leticia, ubicada en Villas del Rey, donde ustedes pueden observar a esta hora todavía permanecen piedras y también lodo que bajó de los cerros y que anegó prácticamente las calles de todas estas urbanizaciones y etapas. Más adelante tendremos los detalles. Bien, estaremos pendientes, compañeros, a sus respectivos informes en pocos minutos más. Son las 5 de la mañana con 58 minutos y nos quedamos precisamente con ese tema, con las lluvias, porque varios sectores de Guayaquil y San Borondón, como Sauce 6, la avenida Francisco Orellana y Ciudad Celeste, resultaron seriamente afectados por las intensas lluvias registradas desde la tarde de ayer. Sí, inclusive ahí en imágenes vemos algunos puntos, ¿no?, de la ciudad de Guayaquil, Ciudad Celeste para ser exactos. La acumulación de agua generó congestión vehicular y también complicaciones para todos los peatones. Sí, fue una lluvia intensa que se agudizó en unos cuantos minutos y eso fue suficiente para que se queden anegadas a varias vías. Lo decíamos ya, Ciudad Celeste, Sauce 6, Francisco Orellana, tal como lo vimos ayer en la mañana en la zona de Bellavista, Ceibos. Mira lo que pasa, por ejemplo, en el noroeste, también en Sergio Toral, que de la misma forma veíamos cómo estas calles se encontraban con una gran acumulación de agua. Los buses pasaban y era como una especie de olas que se iban formando. Ceibos también. Realmente una situación compleja aquí en la ciudad de Guayaquil, inclusive ahí observamos cómo los automóviles realmente conducen los ciudadanos con toda la precaución del caso e inclusive el día de hoy hay aguajes, se tienen previsto que continúen las precipitaciones, por lo tanto a tomar las debidas precauciones. Informarles también que las autoridades trabajaron en la limpieza de drenajes para mitigar los estragos y así no empeorar la situación. Sí, y tú mencionabas algo importante, el tema del aguaje. Esto abona a que lamentablemente posiblemente el agua no baje rápidamente. Así que lamentablemente esa fórmula del caos para que todo se dé de esta manera. Además, súmenle el tráfico, hora pico, a partir de las 5 de la tarde, 5:30, hubo gente que se demoró más de una hora en salir de sus trabajos hacia sus hogares. Por ejemplo, Francisco Orellana fue una de esas vías complicadas para poder movilizarse. Vamos a ver qué pasará el día de hoy, aunque se tiene previsto también lluvias fuertes, al igual que ayer, y además con el tema del aguaje, así que mucha atención, mucha precaución, a manejar con prudencia y responsabilidad. Y si puede salir temprano de su trabajo, en buena hora. Evita a lo mejor quedarse atrapado en hora pico, que ya vemos cómo puede ser complicado. Pero también en otros puntos del país se vieron afectaciones. Sí, únicamente ya para concluir mencionarles que algunos ciudadanos de la ciudad de Guayaquil pues realmente denuncian y hacen un llamado a las autoridades por la falta de mantenimiento en algunas vías, ¿no? Hay muchos huecos e inclusive algunas alcantarillas que están totalmente abiertas y no tienen una señalización de precaución, a lo mucho una caña o un palo que con estas lluvias pues realmente no se lo logra visualizar. 6 de la mañana. Nos vamos a trasladar a El Oro porque varios sectores del cantón como Pasaje quedaron bajo el
del agua tras las intensas lluvias. Las lluvias, como les mencionábamos, continúan en todo el país. Sí, vemos las imágenes. La acumulación de basura provocó el colapso de alcantarillas en el sector 13 de diciembre y Plaza San Antonio, afectando calles como Eloy Alfaro y Ochoa León. La maquinaria municipal trabajó en la limpieza de canales y drenajes para mejorar el flujo del agua. Comerciantes y transeúntes expresaron su malestar por las inundaciones. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del anegamiento tras solo una hora de lluvias. Es que se replicó este comportamiento en diferentes puntos en unos cuantos minutos. Asumo también por el tema de la intensidad de la lluvia, más el tema del aguaje hizo que efectivamente pues se queden anegadas estas zonas. Pero vamos a ver a continuación, 6 de la mañana con 1 minuto. ¿Cómo se encuentra el Gran Guayaquil a esta hora de la mañana? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que pasó con la zona de La Aurora en Daule? Lo que ustedes están viendo es la zona de Villas del Rey, una de las urbanizaciones más afectadas producto de esta intensa lluvia. Las imágenes que fueron compartidas desde la tarde de ayer mostraba un río que pasaba justamente por las principales calles de esta urbanización. De hecho, habían unas imágenes que mostraban de fondo cómo estaban con estas montañas, cómo caía pues toda esta lluvia y toda esta agua con mucha fuerza. Lo que veíamos hace pocos instantes era en cambio en La Joya. Y mira cómo ha quedado pues la situación. Ya el agua ha entrado a ciertas viviendas, mucha incertidumbre, por supuesto, preocupación ante la cantidad de lluvia que caía. Fueron horas de intensa lluvia, de tempestad, con fuertes vientos, con tormentas eléctricas y que definitivamente pues ahí dejaron las repercusiones. Pero tenemos en ese punto a nuestro compañero Eder Che. Así es, Valerie, 6 de la mañana con 2 minutos y hacemos contacto con Eder, que se encuentra en esa localidad. Eder, ¿cuáles son las novedades? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. Estamos precisamente ubicados aquí en una de las etapas de Villas del Rey, específicamente en la que se llama Reina Leticia. Este es uno de los puntos que el día de ayer se viralizó en redes sociales debido a las inundaciones y a la fuerte lluvia que se registró en horas de la tarde y también de la noche. Podemos evidenciar que a esta hora de la mañana todavía se ven bastantes escombros, parte del lodo, de todo lo que bajó de la parte alta de los cerros, que es lo que ocasionó que gran parte de las calles o la mayoría de las calles de este sector, de esta zona, quede completamente anegada. Pero fueron realmente varias las etapas que se vieron afectadas a consecuencia de la inundación del día de ayer y producto también justamente de lo que hasta el momento se ha indicado va a haber también marea alta en las próximas horas. Pero ustedes pueden ver ahí el lodo, los escombros, partes de las piedras. Ayer esto era completamente un río y varias de las manzanas o etapas de esta ciudadela, de esta urbanización, que son varias etapas, resultaron afectadas por justamente la lluvia que cayó, la fuerte lluvia. Pasadas las 5 de la tarde se intensificó y luego pues vimos imágenes que se viralizaron en redes sociales donde las calles estaban hechos ríos, incluso en plazas comerciales y también viviendas del sector pudimos notar que el agua incluso ingresó hacia algunos de los domicilios, generando graves problemas. Incluso tenemos entendido que daños en electrodomésticos y demás. Ya hoy el panorama es totalmente distinto, es tranquilo, ya la lluvia también es menor y vemos que ya las calles ya han bajado el nivel del agua, al igual que las zanjas se encuentran ya despejadas para poder transitar y las personas tener la tranquilidad de que ya esto pues ha disminuido un poco. Pero ayer fueron momentos muy tensos los que se vivieron para la ciudadanía que vive justamente en estos sectores. Es la información que tenemos. Vamos a cerrar el enlace, estamos obstaculizando un poco el paso aquí para poder posteriormente retomar, compañeros, pero la información que tenemos es que a esta hora está totalmente normal todo, ya ha disminuido el agua, pero las afectaciones ahora van, o el tema va por la limpieza de todos los escombros que bajaron, de todo el lodo que se acumuló. Ustedes siguen con más. Buen día. Tiene, gracias, Eder. Estamos viendo imágenes de lo que queda, ¿no? La palizada que fue arrastrada desde lo alto de estos cerros, de estas montañas y que definitivamente pues generó estas afectaciones. ¿Cómo impedir que ocurra? Es bastante complejo porque viene una parte alta y cae hasta acá a Villas del Rey. Pero me atrevería a decir que es la primera vez que se inunda de esta manera.
con tal magnitud y con tal fuerza la corriente que pasaba por las principales vías de esta urbanización, sumándose también a La Joya. De ahí que ¿qué pasará, o qué pasa más bien, con el desfogue de aguas lluvias? Eso también es otro interrogante. Pero por lo pronto, así es como amanece esta zona de La Aurora, Bernarda. Y por eso la preocupación de todos aquellos ciudadanos que habitan por esta zona, ¿no?, de La Aurora, en Daule. Justamente ellos aseguraban que inclusive en otras ocasiones en redes sociales decían, esto no ha pasado por esta zona de aquí de la ciudad. ¿Por qué ahora sí? Hay que preguntar también cuál fue la magnitud de la lluvia en esa zona de Daule, correcto, porque inclusive aquí en la ciudad de Guayaquil vimos que algunos puntos realmente vivieron varias horas de precipitaciones, de intensas ráfagas de viento e inclusive también tormentas eléctricas. Sí, gracias a él una vez más por la actualización a esta hora de la mañana. Pero ¿qué pasa en Guayaquil? También vamos a revisarlo a continuación gracias a nuestro dron 24 horas y también la perspectiva que tenemos de aquí del Cerro del Carmen. Estamos observando el norte de la ciudad, cómo luce. Hay calzada mojada porque está cayendo una lluvia ya obviamente de menor intensidad, ya esa manera de llovizna inclusive en algunos sectores, pero igual la recomendación está puesta sobre la mesa como todos los días, a manejar con responsabilidad, a no exceder los límites de velocidad. Ya hemos contado durante esta semana un sinnúmero de accidentes, también unos por irresponsabilidad e imprudencia, pero otros también producto de la lluvia, así que atención. Por lo pronto tenemos una temperatura agradable de 23 grados centígrados, seguramente con la humedad esa temperatura va a ir incrementándose en el transcurso de esta mañana, así que mucha atención. Esto es lo que tenemos a esta hora, 6:07 minutos en el puerto principal. Bien, y ahora cambiamos de tema porque un equipo de este noticiero constató que el puente Vicente Rocafuerte, que comunica Guayaquil con la parroquia urbana La Aurora, tiene al menos 8 huecos en sus pilotes. En sus pilotes, preocupante sin duda. El municipio pide al Ministerio de Transporte que se tome acciones urgentes para evitar el colapso de la estructura. La situación es grave. Se trata del puente Vicente Rocafuerte que comunica Guayaquil con la parroquia urbana La Aurora del cantón Daule. La estructura tiene fisuras por todas partes, pero lo más crítico son los pilotes. En un recorrido en lancha, un equipo de este noticiero constató el nivel de afectación. Grietas y alrededor de 8 huecos tiene la estructura en sus bases. Desde 2022, el Cabildo ha remitido oficios al Ministerio de Transporte y Obras Públicas indicando la urgencia de un análisis técnico del caso. No obstante, no se ha obtenido respuesta. El director de Obras Públicas del Cabildo, Carlos Vázquez, confirmó que además de los orificios se han detectado hendiduras en la parte baja del puente, lo que podría afectar aún más los pilotes. Y exhortamos a las autoridades competentes del mantenimiento de esta infraestructura que es tan importante para la ciudad de Guayaquil y los cantones aledaños, y aceleremos los estudios o trabajos de mantenimiento para poder precautelar la movilidad. Hoy la inspección del puente es urgente, precisa Vázquez, para determinar la gravedad de los daños, así como el comportamiento de la infraestructura ante eventos naturales. Siempre que se observa este tipo de afectaciones, claramente no se encuentra trabajando de manera óptima, eficiente, y tal vez no nos preocupa tanto la carga gravitacional, sino también tal vez en un sismo con cargas horizontales, qué desempeño pudiese tener la estructura. Desde el municipio de Guayaquil se ha indicado que por este puente pasan más de 70.000 vehículos al día, así como alrededor del 40% de la carga exportable de todo el país. En la parte alta del puente la realidad no es diferente, sin barandas, con pedazos de concreto desprendidos y hasta sin luminarias, denotan aún más la falta de mantenimiento. El foco de atención en este tipo de estructuras se volvió más notorio desde el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en el cantón Daule. Eder Cheme, Teleamazonas. Y vamos con lo último, amigos. Un terremoto de magnitud de 7,7 en la escala abierta de Richter y con una profundidad de 10 kilómetros ha sacudido este viernes a Birmania, con epicentro situado cerca de la ciudad de Mandalay, esto en Tailandia. El sismo ha sido sentido también en la capital de Tailandia, Bangkok, donde se desplomó un rascacielos en construcción. Son imágenes impresionantes, Bernardo.
Sí, las autoridades tailandesas han confirmado que al menos 43 trabajadores quedaron sepultados tras el derrumbe y que uno de los obreros ya habría fallecido. Ahí observábamos hace un momento las imágenes, el momento exacto en el que este rascacielos se derrumba, cae por completo en todos los ciudadanos que circulaban por la zona. Sí, mientras tanto en el barrio chino de Bangkok una piscina en una azotea también se desbordó. Esto entre algunas de las afectaciones que deja este terremoto, causando pánico entre los transeúntes que corrían por la parte baja. Las autoridades de Birmania y Tailandia también continúan evaluando todos los daños mientras se mantienen las labores de rescate y asistencia en todas las zonas afectadas. Impresionante las imágenes de pánico, ¿no? Muestran el pánico de todos los ciudadanos. Y vamos a ver a continuación imágenes en vivo. A esta hora de la mañana, por supuesto, hora local, pero lo que pasa allá en Tailandia y Birmania. Vemos los trabajos de rescate, esto es en Bangkok, luego del desplome de edificaciones, daños materiales innumerables, además de personas que han quedado atrapadas en los escombros, personas ya fallecidas. Aún no se confirma el número total de víctimas, pero las imágenes son bastante fuertes y se puede suponer que son muchos los afectados allá en ese punto del mundo. Así es, Valerie, realmente las imágenes impresionantes. Esperemos entonces, sobre todo, estaremos atentos. Recordemos que luego de un terremoto suelen ocurrir estas réplicas, ¿correcto? Esperemos que entonces no existan y no continúen existiendo más daños en esa localidad. Recordemos, un terremoto de 7,7 grados sacudió a Birmania y Tailandia, causando derrumbes y pánico en toda la ciudadanía. Pausa, amigos, a esta hora de la mañana. Para el volver, Policía Nacional y Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad del Hospital Monte Sinaí, luego de que personal de seguridad y alimentación dejaran de asistir a laborar. Ya les contamos el porqué. Y además en Vía a la Costa continúan las cierres viales y contraflujos sin la señal ética correcta. Ricardo Alcíbar nos entrega un avance. ¿Qué tal? Así es, buenos días, compañeras en estudio, televidentes. Hemos regresado a este punto para evidenciar varias irregularidades. Ya la ATM lo ha informado. Desde la noche hasta las 5 de la madrugada se van a realizar cierres viales con contraflujo en este punto hasta este sábado. Sin embargo, continúa el malestar, la queja por parte de los conductores, porque dice casi que llegando al contraflujo es donde me doy cuenta de que la gente de tránsito está en el sitio, representando un riesgo por el que ya ha habido accidentes de tránsito, incluso uno mortal a inicios de febrero. En pocos minutos y luego del corte les traemos todos los detalles. Con más información cuando son las 6 de la mañana con 15 minutos y vamos a hablar de lo que pasa en la Vía a la Costa, porque continúa el descontrol. Los reclamos de habitantes y conductores persisten por la falta de señalización en las obras, falta de comunicación de los cierres viales y contraflujos. Durante varias ocasiones hemos visto, primero, la pérdida de la vida de una persona a propósito de esta falta de señalización. Ayer, el volcamiento de un tráiler y que demoró 5 horas en despejarlo de la vía, porque lo hicieron hacer una maniobra compleja, ir en contravía, sin la debida señalización antes de estos trabajos y antes del contraflujo. Vamos a exteriores. Así es, en ese punto justamente se encuentra Ricardo Alcíbar, quien nos da todos los detalles a esta hora de la mañana. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras en estudio, televidentes. 6:16 de la mañana. Nos hemos quitado el paraguas porque estamos bajo el paso elevado que están construyendo en este punto. Que dicho sea de paso, esta obra ha generado varios reclamos, accidentes de tránsito y otras situaciones. Producción, ayúdenme con el accidente del día de ayer que se reportó acá sobre la Vía a la Costa. Ahí vemos las imágenes, justamente que nos va a ayudar producción sobre este siniestro de tránsito que, como lo decías, Valerie, dejó al paso vehicular paralizado por aproximadamente 5 horas. Las personas decían, desde el sector de Puerto Azul hasta llegar aproximadamente al centro de la ciudad de Guayaquil, se tomaban 1 hora y media por este tipo de situaciones. Por parte del conductor decían que le habían avisado tarde la maniobra que tenía que realizar, por eso quedó a un costado de la vía, tapando con la parte posterior todo el flujo vehicular.
La ATM, tuvimos oportunidad de conocer un poco más de detalles, nos decía, sí, pero las condiciones del vehículo estaba en mal estado, tampoco daban para realizar este tipo de maniobras. A ver, señores, acá hay que ser sensatos, no le podemos pedir a la gente que haga maniobras profesionales cuando la señalética se la tiene que realizar con anticipación, así como ustedes lo piden cuando un vehículo se queda averiado sobre la vía. Producción, ayúdeme también sobre el accidente de tránsito reportado el pasado 7 de febrero. De ahí, después de este accidente, fue donde se pusieron los ojos sobre la vía a la costa. ¿Por qué? Porque un joven murió sobre la vía. Había un contraflujo activado, no se avisó con tiempo para que el conductor tome las precauciones del caso. Se estrelló contra un camión y murió en el lugar, justamente en la escena. Como les indicaba, eso ocurrió el pasado 7 de febrero acá, sobre la vía a la costa, en medio también de la calzada mojada, específicamente en el kilómetro 13 de este punto. Ahí vimos justamente cómo esta persona perdía la vida. La autoridad de tránsito luego de esto realizó algunos comunicados, como el que actualmente se encuentra colgado sobre su cuenta de X, que indican que hasta el 29 de marzo de este año, es decir, hasta el día de mañana sábado, se van a realizar contraflujos de 10 de la noche a 5 de la mañana en el sentido Puerto Azul-Chongón. Los contraflujos estarán en el primer y segundo retorno, específicamente por las obras que se realizan acá, donde nos encontramos cerca de la ciudadela privada Portal del Sol, al igual que por el sector del Micomisariato. Son dos pasos peatonales elevados que se están construyendo, y muy bien, por supuesto, son soluciones que deben realizarse para la ciudadanía, porque ya hemos visto al menos 2 personas desde temprano intentando cruzar, y ¿cómo lo hacen? Sorteando los vehículos que van a altas velocidades. Pero vámonos al punto, y aquí es a lo que nos referimos con señalética. Si ven las estacas que hay acá, ¿no? Son vigas, son vallas, son estructuras metálicas que van a ser colocadas en el paso elevado o van a ser utilizadas en esta obra. Pero si ven la posición que tienen, ¿no? Son estacas perfectas para si que existe un accidente de tránsito, el conductor literalmente quede incrustado con su vehículo en este punto. Ahí vemos cómo se encuentran justamente estos artefactos metálicos. Ahí el camarógrafo nos va a ayudar ampliando un poco más la toma para que usted vea. Y yo le pregunto, ¿no?, a la ATM, si está viendo esta transmisión en vivo, ¿le parece bien la posición en la que se encuentra esto? Uno diría, pero es que está a un costado de la vía, no se encuentra sobre el carril de servicio, sino que se encuentra en esta especie de guardarraya entre la ciclovía y la calle principal, justamente en los exteriores de la ciudadela Portal del Sol, o Puerto Fino también se encuentra acá en este punto. Bueno, miren la posición. Hay accidentes de tránsito, no todos son siniestros, porque la ATM dice los siniestros no son accidentes porque son siniestros, los siniestros se pueden prevenir, sí, pero sí hay accidentes de tránsito por desperfectos mecánicos, por calzada mojada, por alguna situación. Y acá la señalética, ahí estamos haciendo la toma justamente a la pequeña señalética, una especie de cono grande. Ahí vemos justamente a otra señalética que se encuentra acá. Esa es la señalética que hay. 4 conos o 4 trafitambos, que se llama en materia de tránsito, que son estos conos grandes, robustos, que se ponen sobre la vía con algún material reflectivo. Ahí vemos personas que tuvieron que cruzar la calle sorteando. Si sabe también la ATM que acá la ciudadanía se levanta temprano a trabajar, así que aquí debería haber un agente de tránsito que detenga el paso y la circulación vehicular, porque dicho sea de paso, aquí no hay un semáforo que le diga al ciudadano aplaste el botón para que ahí pueda pasar. No, aquí sí se tienen que pasar la calle a la suerte, justamente desde Plaza Portal al Sol hacia la ciudadela que se encuentra al frente, o las plazas comerciales que se encuentran en este punto. Así las cosas acá en el sector de Vía La Costa. A más de esto, ya el fin de semana anterior, el reclamo de conductores que se vieron afectados por la caída de material rocoso de la parte superior del paso peatonal elevado. ¿Por qué? Porque no habían colocado una lona, no habían colocado una especie de cobertor para que cuando estén taladrando al mediodía, cuando el tránsito vehicular se agudiza, no caigan esas piedras a los parabrisas. De ahí el llamado de atención de la ciudadanía a la autoridad de tránsito, primero para que regularice ciertos puntos, o le haga un llamado de atención al contratista, pero sobre todo al contratista, porque no puede ser que esas estacas se queden a un costado de la vía. Hay lluvia, los carros todos los años o todos los meses pierden el control de su vehículo. ¿Por qué? Porque los carros hidroplanean, es un fenómeno que no se puede evitar. Se hace una capa de lluvia o de agua en el suelo y las llantas se vuelven inservibles
inservibles, no hay tracción. Y eso se llama la hidroplanación de los vehículos, por eso pierden el control y se estrellan. Es algo que le enseñan a uno antes de sacar la licencia. Entonces sí hay situaciones que no se pueden evitar, que se deben a los factores climáticos. Y si a un vehículo le llega a pasar esto y llega a terminar estrellándose allá, ¿sabe qué va a pasar? Se va a incrustar contra las vigas, se va a incrustar contra estas estacas que han sido colocadas perfectamente y que el contratista dice, puse 1, 2, 3, 4, 5 conos o 5 señaléticas ahí pobres, dicho sea de paso, y pegadas al lugar inmediato de peligro o de colisión de este espacio. Hay una especie de generador que también se encuentra en este punto. Obstáculos para que en caso de un siniestro de tránsito, en esta época invernal, las cosas realmente vayan a peor. Esperemos cuál va a ser el dispositivo de seguridad en materia de tránsito para este sábado. Recordemos que en las noches, mire, hagamos la toma al patrullero que va pasando. No sé si lo logramos captar. Ese patrullero lleva atrás una pantalla que cuando es feriado, por carnaval, por Semana Santa, por fin de año, toda la vía a la costa, cada ciertos kilómetros, hay un patrullero que dice conduzcan con cuidado. Si bebe, no conduzca, y demás señaléticas. Esos vehículos son los que igualmente, no solamente cuando hay rueda de prensa en el peaje para decir que están la autoridad de tránsito ahí. Esos vehículos, se me ocurre, no soy experto en la materia de tránsito, pero podrían estar cada ciertos kilómetros avisando, hombres trabajando a tantos kilómetros, contraflujo activado a tantos kilómetros, una señalética visible para los conductores que vayan a transitar acá sobre la vía a la costa, porque no todos tienen activado la cuenta de X para poder ver con el tiempo lo que van subiendo, sino que en la vía debe haber una señalética apropiada para que no existan siniestros de tránsito. Compañeras en estudio, ustedes tienen mucha más información. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Sí, es complejo y veíamos en la vía pues parte de lo que hemos hablado durante esas últimas semanas a propósito de accidentes, de daños en automotores y de la queja de la gente, analizando también qué es lo que tiene que cumplirse en un contrato de obra pública, contratos millonarios en muchos de los casos. Y que ahora, a esta hora ya 6:24, que ya está más claro, sí, por supuesto que la persona que va circulando lo va a ver. Pero el problema es que en la noche no pasa lo mismo. Y de paso, Vía La Costa es una zona completamente oscura. Entonces de ahí que pasan todos estos accidentes. ¿Y qué pasa tal vez en las noches metros más atrás? Que tranquilamente tal vez se podría alertar, como bien lo dice Ricardo, con esas señaléticas luminosas para que lo tengan en cuenta y que no ocurran estos accidentes. No nos olvidamos de la vida que se perdió, un joven con toda una vida por delante, que falleció producto de un accidente de tránsito por ese tipo de cambios. Y concuerdo con lo que dice Ricardo, porque lo hemos dicho en más de una ocasión. No basta con un mensaje en X y dejarlo ahí colgado, porque no todos manejan tecnología, no todos tienen el tiempo. Hay que buscar otras maneras de comunicar y socializar los trabajos para que de esta manera la gente lo pueda tener muy en cuenta. Es importante, Valerie, la presencia de agentes de la ATM y de señalética en esa zona, porque eso es lo que menos hay. Observamos ahí unos cuantos conos reflectivos, pero eso en horas quizás de la noche, madrugada y sobre todo con estas fuertes precipitaciones no se logra visualizar. Un mensaje en Twitter, en las redes sociales, no es suficiente. No todos tienen el tiempo necesario, ni tampoco, como tú lo mencionabas, manejan la tecnología necesaria del caso. Por lo tanto, esperemos que ya al menos ese patrullero de la ATM, ahí lo observamos a esta hora de la mañana, pasó de largo. Realmente yo al menos esperaba que se quedara en el sitio, empiece quizás a direccionar a los automotores, pero no fue el caso. Esperemos que ya las autoridades tomen cartas en el asunto. 6 de la mañana con 25 minutos. Y el jefe de seguridad del puerto de Guayaquil fue asesinado la tarde de este jueves en la avenida 25 de Julio, esto en el sur de la ciudad. Las muertes violentas continúan aquí en el puerto principal. Correcto, la víctima se movilizaba en una camioneta plateada con blindaje oscuro cuando fue interceptada por sujetos armados cerca de una gasolinera a pocos kilómetros de la salida del puerto, allá en el sur. Los atacantes utilizaron fusiles y realizaron más de 10 disparos, logrando vulnerar el blindaje del vehículo. El hombre recibió varios impactos de bala, lo que causó la muerte inmediata en el lugar. Se sabe que los delincuentes dejaron una nota, que es lo que ustedes ven en el parabrisas del sujeto antes de huir del lugar. Las autoridades investigan este hecho, una muerte violenta más aquí en la ciudad de Guayaquil, y con ese panfleto en pleno vidrio del automotor. Afortunadamente no hubo víctimas mortales colaterales, que es lo que suele pasar en estos casos, sobre todo en la 25 de julio, una arteria muy concurrida aquí en la ciudad de Guayaquil.
6 de la mañana con 27 minutos. Y la falta de pago al personal de seguridad y de alimentación del Hospital Monte Sinaí, mucha tensión, provocó que dejaran de asistir a sus labores desde este miércoles. Ante esta situación, personal de la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad en esta casa de salud. Así se encontraba el hospital de Monte Sinaí en el noroeste de la ciudad en horas de la tarde del día miércoles, sin guardias de seguridad privada brindando el servicio de atención que normalmente se realizaba hace pocos días atrás. Esta situación estaría relacionada a la falta de pago al personal de seguridad y de alimentación que labora en el sitio, los cuales dejaron este mensaje en el interior del hospital. La ausencia de este servicio ha generado sorpresa y preocupación entre las personas que acuden diariamente a este hospital, ya que no solamente enfrentan problemas en la atención, sino también un incremento en la sensación de inseguridad dentro y fuera del establecimiento de salud. No hay guardia, no he visto guardias aquí. Tengo desde anoche aquí, no he visto guardia, ninguno. No hay guardia, nada. Hace falta un guardia que respalde aquí la zona. Tengo desde las 6 de la mañana y no hay ni un medicamento, no hay ni un guardia tampoco porque dice que no les ha pagado. Están vacunando, la gente, los vacunadores, que si no les dan $1,000, $2,000, no los dejan en paz dormir. Los guardias de seguridad del hospital no están. Tampoco están. O sea, eso fue lo que dijeron, pero sí sé que hay policías y los militares que estaban ahí resguardando la seguridad. Incluso 2 personas se encontraban en el acceso principal del hospital, realizando labores de control al personal que ingresaba y salía, así como también una persona del Ministerio de Salud Pública. Pero al ser consultados sobre la ausencia de los guardias de seguridad, optaron por no brindar declaraciones al respecto. No le puedo decir nada de información. Deme permiso. No le puedo dar información, caballero. Pero usted es personal del Ministerio de Salud. No le puedo dar información, no sé nada, señor. Por otro lado, la Policía Nacional nos informó que ante la falta de personal de seguridad privada en el Hospital de Monte Sinaí, reforzará la vigilancia en la Casa de Salud en conjunto con personal de las Fuerzas Armadas, buscando garantizar la seguridad de pacientes, personal médico y visitantes, mientras se resuelve la situación de los pagos adeudados. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y 7 personas fueron detenidas tras una operación del bloque de seguridad en el sector de las casas colectivas en el centro de Guayaquil. Sí, en este espacio se hallaron 10 armas de fuego, paquetes con droga y $15,000 en efectivo sin justificar. Apuntando a las ventanas y balcones en caso de ser recibidos a tiros por delincuentes que habitan en los bloques que conforman a las casas colectivas, fue como equipos tácticos de la Armada del Ecuador y de la Policía Nacional incursionaron desde las 3 de la madrugada de este jueves a este complejo habitacional ubicado en el centro de Guayaquil mediante la operación Apolo 12. Uno de los objetivos es hacer la intervención de estos 384 departamentos, levantar sobre todo una data que nos permita mantener el control de quién actualmente está viviendo. Los iniciales adjudicatarios han sido desplazados. Según información de inteligencia policial de la zona 8, por este complejo habitacional habrían pasado varias agrupaciones delictivas, entre estas los Latin Kings, los Tiguerones y actualmente habrían facciones de los Lobos, quienes con sus actividades delictivas mantenían atemorizadas a familias enteras. En esta intervención, 7 sujetos fueron capturados para investigaciones. Además, se decomisaron 10 armas de fuego, entre estas un fusil, más de 130 municiones, varios kilos con droga y $13,000 en efectivo. Además, 6 motocicletas que han sido recuperadas, que se fueron reportadas como robadas, 3 motocicletas que fueron retenidas para investigación. En el operativo estuvo presente la gobernadora del Guayas, quien desplegó un contingente del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, IES y MIES, entidades encargadas para realizar censos y brindar atención a personas vulnerables. Hemos encontrado más de 120 niños, que tenemos más de 57 adultos mayores, 11 personas con discapacidad, niños con discapacidad y personas adultas mayores con enfermedades catastróficas. Tenemos que entrar también con el eje social para ir reconstruyendo ese tejido social. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Bien, 6 de la mañana con 31 minutos. Hacemos una pausa, pero al volver, según un especialista, Guayaquil no está diseñada para los peatones. Este noticiero realizó un recorrido y verificó las dificultades que enfrentan las personas con movilidad reducida, especialmente en el centro de la ciudad. Ya le contamos. Y además
actualizaremos cómo se encuentra la aurora en Daule tras las intensas lluvias que se registran desde la tarde de este jueves. Eder Cheme nos tiene un avance al respecto. Eder. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya ventajosamente la lluvia ha disminuido su intensidad desde las últimas horas y lo único que ha quedado es el lodo y también piedras que han bajado por el fuerte temporal invernal y las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche de ayer. Vimos cómo las calles se convirtieron en ríos y esto fue lo que generó un poco de pánico a quienes viven en estas urbanizaciones de La Aurora, principalmente en La Joya y Villas del Rey. Más adelante tendremos todos los detalles. Estaremos pendientes y también en Guayaquil estas intensas precipitaciones causan caída de árboles. Las últimas emergencias reportadas son en el Cerro del Carmen y también en La Alborada. Paula Kuhn nos entrega un avance. Muy buenos días, compañeras. Así es, nosotros estamos justamente en La Alborada, tercera etapa norte de la ciudad de Guayaquil, donde, como pueden observar en pantalla, destrucción es lo que causa las precipitaciones intensas en las últimas horas en la urbe. ¿Qué es lo que ha pasado? Se cayó un árbol que estaba dentro de una institución educativa de acá del norte de la ciudad de Guayaquil, que es fiscal y que provocó daños en la estructura de una escuela de karate que quedaba al frente. Además, se cayó otro árbol en el Cerro del Carmen. Esta y más información al regresar. Estamos de regreso con más, 6 de la mañana con 35 minutos. Le contábamos, urbanizaciones ubicadas en la parroquia La Aurora en Daule se vieron afectadas por las fuertes lluvias desde ayer por la tarde. Sí, en La Joya y también en Villas del Rey, las calles se vieron totalmente como ríos. El agua incluso ingresó a todas las viviendas. El lugar se encuentra Eder Cheme para que nos cuente a esta hora pues cómo amanece esta zona. Vemos la palizada, el lodo, las piedras. Por suerte ya no ha vuelto a llover con esa intensidad, compañero. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 6:35 minutos. No, ya hay una ligera llovizna que es tolerable. No obstante, lo que sí podemos ver es un poco el rastro de la intensidad de las precipitaciones de la tarde y noche de ayer. Fíjense ustedes, gran cantidad de rocas, lodo y partes también de escombros. Es lo que quedó como muestra de la intensa lluvia registrada ayer en varios puntos de Guayaquil, pero principalmente en estas urbanizaciones localizadas en el sector de La Aurora, pertenecientes al cantón Daule. Gran cantidad de rocas, compañeras, ustedes ven cómo esto ha quedado y que bajó de la parte más alta de las zonas de los cerros. Vimos en videos también que circularon en redes sociales cómo el agua descendía en gran medida, como si fuera una cascada desde las partes más altas de esta zona. De allí que varias de las etapas de estas urbanizaciones quedaran completamente llenas de agua, como ustedes pueden apreciar en los videos que se viralizaron en redes sociales. Las calles se convirtieron en ríos. Nos referimos a las calles internas de estas urbanizaciones. Vamos a acercarnos más acá a la entrada mientras ustedes aprecian los videos que difundieron los ciudadanos quienes viven en estas urbanizaciones. En este caso estamos en Reina Leticia, perteneciente a Villa del Rey. Fíjense ustedes, estamos en la zona de ingreso de visitantes y de residentes y ustedes ahí pueden ver la magnitud de todo lo que descendió de la parte del cerro hacia esta zona. Vamos a ir avanzando para mostrarles más, mientras vemos también los videos de cómo la ciudadanía se quedó sorprendida porque antes no existía un antecedente de que toda esta zona se inundara. Sí, nos permite un momento, vamos para acá a ver si podemos conversar, con uno de los residentes para ver si nos dice cómo está adentro el sector, porque no podemos tener acceso debido a que es una zona privada. Amigo, buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Cómo se encuentran adentro justamente en Las Manzanas, ya después de esta inundación tan fuerte que se registró ayer? Te cuento que tenemos bastantes escombros por dentro de las etapas, incluso dentro de las casas también hay algunas escombros como piedras, como tierra, pero la inundación ayer fue bien fuerte acá. El agua descendía, veíamos, de la parte de los cerros. ¿Había pasado antes algo así? No, para nada. Estoy viviendo aquí como 14 años y esto no se había visto. Sobre todo en las etapas que están bien pegadas a los cerros, que son como las últimas, esta, claro. Harry, las de acá arriba por Juan Carlos, Delfines. Una cosa terrible. ¿Qué va a pasar con la siguiente lluvia? Es la pregunta, porque esto ya sienta un precedente, ¿no? No, tenemos mucha confianza en el alcalde, en que va a tomar cartas en el asunto y
y gracias a Dios pasó sin ninguna novedad, ¿no? ¿En qué están enfocadas las tareas hoy? ¿En limpieza? ¿Las calles están llenas de lodo? ¿Cómo se desarrolla todo hoy día? Todo está así como ve aquí afuera, está allá adentro. Todo está tapado, todo está feo, entonces espera la administración para ver si toma cartas en el asunto. ¿De pronto hay casas que estén afectadas o haya daños a la linterna? ¿Conoce de pronto? Ahí no le daría información porque en lo que es el tema de mi casa, ahora no, pero sí se ve que hay que la parte de afuera de las casas por lo general están bien afectadas. Muy amable, gracias caballero. Parte de que lo que nos dice la ciudadanía, vamos a acercarnos un poco hacia acá para que ustedes puedan también evidenciar la realidad que aquí se vive y a consecuencia del fuerte temporal invernal. Ventajosamente ya la lluvia ya no se ha presentado en estas horas de la mañana con la intensidad con la que se vivió el día de ayer, pero fíjense ustedes, aquí está completamente lleno de lodo y de hecho aquí en la entrada de residentes y también de visitantes se puede apreciar cómo bajó esta cantidad de escombros, esta cantidad de piedras, de rocas, de arena y descendió incluso hasta toda esta parte baja. Se veían en videos que circularon en redes sociales que desde las partes de los cerros, de las partes altas, cómo descendía el agua en gran magnitud, como si fueran cascadas, y toda esa agua que descendía llegó hacia las partes más bajas de las etapas de Villas del Rey, afectando, como decía el ciudadano hace un momento, a varias viviendas en donde el agua incluso ingresó. Esto es algo que no se había visto, o sea, es algo que no se había presentado anteriormente, de allí que llamó mucho la atención. Tenemos entendido y esperemos que sea así, que el municipio del Cantón Daule también haga una evaluación para ver qué acciones se pueden tomar aquí y evitar que esto vuelva a suceder o que las afectaciones sean mayores. Es la información que tenemos desde Villas del Rey, este sector que ayer se vio completamente anegado y que sus calles al interior de las etapas de esta ciudadela se vieron anegadas por las fuertes lluvias. Ustedes siguen con más. Buen día. Buenos días, Eder, 6 de la mañana con 40 minutos. Gracias por ampliarnos toda la información. Realmente preocupante todas esas imágenes que observábamos de estas urbanizaciones. Esto en Vía La Aurora, Daule. Recordemos que la ciudadanía mencionaba que es la primera vez que pasa algo de esta magnitud en este punto de la ciudad. Sí, pero no solamente pasa ya en La Aurora, sino también en Guayaquil hay otras afectaciones y queremos revisarlo en exteriores también, porque desde que inició el invierno en el puerto principal se reportan más de 70 caídas de árboles. Esta vez las afectaciones se reportan en el Cerro del Carmen y también en un colegio de la Alborada tercera etapa. En este punto se encuentra Paula Kuhn con todos los detalles. Paula, buenos días. Muy buenos días, compañeras. Así como ustedes lo mencionaban, las precipitaciones intensas en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil han dejado caos por varias partes de la urbe. Una de ellas es la Alborada tercera etapa, donde se encuentra exactamente la escuela, la unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño, que es fiscal. ¿Qué fue lo que sucedió? Un árbol que tenía una gran altura y realmente era bastante alto, se venció producto de las precipitaciones. Usted puede observar en la parte de abajo cómo las raíces de este árbol, que era bastante grande, se llevan todo, tierra, pavimento, todo lo que pueden, y bueno, se vence y cae no solo en parte de la estructura de esta unidad educativa, sino que también afecta al Club de Leones, que queda justamente cruzando un poco de la calle, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos días. Coménteme, ¿qué sucedió el día de ayer con este árbol que cayó? Bueno, buenos días. La verdad que un susto que nos pegamos. Yo estaba llegando cuando me comunicó mi esposa que se había caído el techo. Yo, ¿qué pasó? Me envió una imagen y veo que estaba el árbol aquí. Yo cuando llegué vine a ver acá y que había sido el árbol, un árbol bastante grande, frondoso. Tenemos unos videos que ya les vamos a pasar para que ustedes vean la cantidad del árbol. Siquiera un 40% del tamaño del árbol cayó dentro del club de karate. Ustedes dan karate justamente al frente de donde cae el árbol. ¿Había estudiantes? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros albergamos a la selección de karate del Ecuador, entrena con nosotros el club de alto rendimiento, el equipo de alto rendimiento. Ellos entrenan de 3 de la tarde a 4:30 de la tarde, pero justamente en ese momento de 4:30 a 5:30 hay un receso. Los chicos vienen los más pequeñitos, pero justamente por la lluvia se demoraron ayer, no llegaron. Entonces la clase se empezaba a las 5:30 de la tarde. Empezó tarde, claro. Y en ese momento entonces, ¿había o no había estudiantes? Apenas había llegado un chico de 16 años que estaba calentando y según lo que me comenta mi
mi esposa que él se había movido 3 metros para arreglarse el cinturón y cuando él se mueve, a espaldas de él cae el techo. ¿Cuáles fueron las afectaciones que hubo dentro del establecimiento? Bueno, nosotros tenemos un tatami que es el área de entrenamiento de nosotros en nuestro piso para entrenar. El tatami, tengo que ver, es lo que está debajo de los escombros, aún no se ha sacado eso de ahí. Aparte del techo. Aparte del techo, el techo es la parte estructural, pues obviamente el cielo raso, las instalaciones eléctricas, las luminarias que están dentro del salón, aire acondicionados también que se dañaron. Ustedes pusieron la denuncia de que el árbol se había caído, ¿quiénes lo vinieron a atender? ¿Cuánto tiempo después? Yo llamé al 911, ellos me informaron que habían pasado el reporte tanto a áreas verdes como a los bomberos. Los bomberos vinieron casi enseguida, casi como a las 7 de la noche. Después, a las 10 de la noche vino a áreas verdes a cortar el árbol, a sacar lo que más pudieron de ellos. Dejaron todas las ramas sacadas, cortaron el tronco, pero lo que es en él, la empresa eléctrica no se ha pronunciado, no ha venido. Muchísimas gracias por esa información, porque justo antes de pasar con lo del Cerro del Carmen, quería que ustedes vieran la parte de atrás. Acércate conmigo. Este poste que está aquí está bastante peligroso. Los cables de alta tensión están conectados al poste y no ha venido a ser reparado. El árbol a lo que se vence se lleva el poste y entonces se cae con estructura y todo, y ahí es cuando se vence este poste que tiene cables de todas las casas que están por aquí cerca y no ha venido a ser reparado. No sé qué ha pasado con CENEL, que ya han llamado en varias ocasiones y parece ser que no les ha llegado la llamada porque no contestan, no dan un servicio acerca de qué es lo que sucede. Vengan a repararlo porque está bastante peligroso y los cables usted lo puede tocar hasta aquí, a la altura de una persona. Ahora, en el Cerro del Carmen también se cayó un árbol en horas de la noche madrugada que no ha ido a ser retirado todavía. Esto se suma a las ya más de 70 denuncias de árboles caídos que hay en la ciudad de Guayaquil desde que inició el invierno. Parque CP tiene la competencia de los árboles que están dentro de lo que le compete al municipio, pero luego hay que hablar un poco acerca de la situación acá de La Alborada, que es diferente porque recordemos que este árbol está dentro de una institución, una unidad educativa fiscal que pertenece al ministerio. Esta es la información que les tengo, compañeras. Muy buenos días. Buenos días, Paula. Gracias por la información. Vemos entonces esos árboles que se han caído tanto en Alborada como en el Cerro del Carmen. Esperemos entonces que ya se pueda dar el retiro respectivo y las vías queden completamente habilitadas. Y por supuesto en Alborada lo que pasa con esta luminaria que le corresponde a CENEL. 6 de la mañana con 46 minutos. Así es, y cambiamos de tema porque la Policía Nacional detuvo a un conductor de la ATM que habría clonado una motocicleta de la Agencia de Tránsito para poder delinquir. Esto en la ciudad de Guayaquil. Sí, la entidad emite recomendaciones para, dentro de lo que se pueda, detectar a falsos agentes y operativos. Esta es la motocicleta que fue clonada por uno de los conductores de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM, quien en sus tiempos libres y luego de trabajar utilizaba este vehículo liviano junto a un uniforme simulando ser un agente de tránsito para salir a las calles a detener vehículos para robarle a los conductores y ocupantes. Así lo dio a conocer el mayor Santiago Sandoval, jefe de operaciones del distrito Ceibos, luego de aprender a este sujeto en delito flagrante. Tenemos ya las evidencias de que no es un acto aislado, se lo ha realizado con anterioridad sobre la vía La Costa. De igual manera, las unidades de inteligencia están realizando las investigaciones para encontrar la relación con otros casos similares. Ante este hecho, la ATM se pronunció a través de un comunicado en el que aseguran que el conductor delincuente fue desvinculado de la institución, además que rechazan este tipo de actos. Esta práctica ha sido adoptada por bandas criminales que, vestidos como militares, policías y agentes de tránsito e incluso como personal de medios de comunicación, salen a robar, secuestrar y asesinar. Ante este último caso reportado en Guayaquil, conversamos con el director del Centro de Monitoreo de la ATM, Cristian Dunn, quien dio a conocer cómo identificar si se trata de una detención oficial o de un engaño de las bandas delictivas. Uno de los mecanismos para que la ciudadanía pueda diferenciar a los agentes es que todos nuestros agentes civiles de tránsito tienen bodycam. Está encendido porque la luz está parpadeando, tiene una luz roja y parpadea. Y por temas de seguridad nosotros comunicamos en nuestras redes sociales todo tipo de operativos que realizamos. Dunn también recomendó que en caso de sospechas el conductor puede seguir avanzando a velocidades bajas, mientras llama a la línea 181 para constatar la veracidad del operativo o detención.
Nosotros contrastamos con el GPS y brindamos la información al ciudadano. Nosotros nos informan sobre la llamada del 181 en menos de 220 segundos y nosotros ya contrastamos la información y nos comunicamos directamente con el ciudadano. En caso de que no se trate de un agente de tránsito, el operador coordina en ese momento con el EQ 911 la asistencia policial en el sitio. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. 6 de la mañana, 48 minutos. Cambiamos de tema. Guayaquil es una ciudad que no ha sido pensada para el peatón, según un especialista. Sí, para las personas con movilidad reducida, sobre todo, desplazarse por el centro de la urbe es todo un desafío. Un equipo de este noticiero hizo un recorrido y nos muestra los detalles. Guayaquil, la perla del Pacífico, ha tenido un importante desarrollo urbano a través de los años. Imponentes edificios y transitadas avenidas destacan en el centro de la urbe porteña. Sin embargo, la ciudad no está diseñada para todos. Basta con caminar por las calles del centro para darse cuenta de que Guayaquil no es una ciudad inclusiva en términos de movilidad. Rampas para personas con movilidad reducida a desnivel de la calle, aceras con hundimientos y obstáculos como adoquines y cerámicas levantadas es la realidad a la que se enfrentan quienes caminan por Guayaquil. El arquitecto y urbanista Félix Chunga sostiene que Guayaquil no es una ciudad caminable y explica por qué. En la ciudad de Guayaquil, lastimosamente, hay áreas en donde yo no puedo caminar sin necesidad de tener un vehículo y muchas veces necesito un vehículo privado porque no tengo accesos a transporte público, paradas de buses y menos aún hablar de una parada de bus que pueda permitir el acceso a personas con movilidad reducida. La ausencia de un plan que permita diseñar los espacios públicos en función del uso de todos aleja a Guayaquil de ser una ciudad inclusiva, precisa. Hay rampas que no cumplen normativa tanto en su ancho como en el porcentaje de inclinación. Vemos rampas que implicarían mucho esfuerzo por una persona en silla de ruedas. Y así hay muchos otros elementos que no nos permiten tener una circulación adecuada. En un recorrido que un equipo de este noticiero hizo por varios sectores del centro de Guayaquil, se constató el peligro que supone para una persona en silla de ruedas pasar por estas rampas que en la mayoría de los casos son inaccesibles. Así lo confirmó don Carlos Sánchez, quien cada vez que viene al centro de la ciudad, movilizarse se vuelve un calvario. El borde de asfalto es una carpeta de 5 a 8 centímetros de espesor. Ese sobresalto hace que la silla quede muy inclinada hacia adelante. Si yo bajo de espalda, me choca y ya me he ido de espalda. Pero el problema no solo son las rampas, sino también las aceras. En solo unos cuantos metros, don Carlos tuvo que sortear varios obstáculos por el mal estado de las veredas. Aquí en la avenida 9 de octubre y Esmeraldas, en pleno centro de Guayaquil, gran parte de la cerámica de la acera se encuentra desprendida. Además, una alcantarilla está abierta. Estos tan solo son algunos de los obstáculos que tienen que evadir los peatones a la hora de caminar. A pocas cuadras del lugar, en el puente 5 de junio, se han colocado estas cadenas para impedir el paso de motocicletas que destruían las duelas de la estructura. La Fundación Siglo XXI se pronunció indicando que el acceso a peatones y ciclistas no está restringido. No obstante, nunca se menciona qué pasará con las personas de movilidad reducida, adultos mayores o incluso niños para quienes estas cadenas son un peligro. Mientras un equipo de 24 horas hacía esta cobertura, un adolescente se golpeó mientras cruzaba por encima de estas cadenas y tuvo que ser llevado a un centro médico para ser atendido. Hace poco dijeron que era por el paso de los ciclistas y motocicletas que se metían en el puente. Esperemos la puedan quitar pronto para que no vuelva a ocurrir estos accidentes. Mire, tengo que estar echando la pierna y ya no estoy para esas gracias. Es un peligro porque uno a veces viene caminando y cuando afuera, ¡pum!, pasan al lado de uno. Da miedo porque uno ni cuenta se da y cuando corres que está en el suelo. Ciudadanos coinciden en que la meta de una Guayaquil inclusiva se aleja. La ciudad crece hacia arriba y hacia los lados, pero no hacia la inclusión. De allí que caminar por Guayaquil sigue siendo un desafío lleno de obstáculos. Eder Cheme, Teleamazonas. Momento, una pausa, amigos, pero al volver conoceremos a Jacinto Lozada, un hombre de 94 años que realiza actividades recreativas a adultos mayores en Guayaquil. Ya les contamos más sobre su gestión. Quédese con nosotros.
de la mañana con 56 minutos y ahora les contamos sobre Jacinto Lozada, de apenas 94 años, quien se ha dedicado por más de 2 décadas a impartir actividades recreativas a los adultos mayores en el Coliseo Ana María Canals del suburbio de la ciudad de Guayaquil. Sí, más de 15 personas de la tercera edad participan en estas sesiones. Él es don Jacinto Lozada, un hombre de 94 años que con alegría, motivación y mucha energía imparte diferentes actividades recreativas a los adultos mayores en el Coliseo Ana María Canals, en el suburbio de Guayaquil. Su entusiasmo contagioso y su compromiso han convertido este espacio en un punto de encuentro donde la edad no es un límite para mantenerse activo. Desde hace más de 20 años, don Jacinto se ha dedicado con pasión a esta labor, desempeñándose como coordinador del Departamento de Integración de Adultos Mayores de este lugar. La salud es un complejo de vida como la estoy dando yo, porque se llama una gimnasia estresante, porque el estrés tiene 40 enfermedades que nos lleva hasta el cáncer. Entonces, con esto hemos ganado muchas cosas bastante fuertes con mis adultos mayores, que le debo lo que soy. La psicóloga clínica Verónica Figueroa destaca la importancia de estas actividades, resaltando que no solo contribuyen a la salud física de los adultos mayores, sino también a su bienestar emocional y mental. La autoestima de Jacinto ha llegado a saber mucho de las adultas mayores que también tienen que ser como él, y más que todo transmite estas energías positivas, esta parte emocional tan importante que debemos tener a esa edad. ¿Por qué no nosotros llegar a esa edad y ser como ellos? Copiemos esa conducta. Uno de los grandes sueños de Jacinto es que este tipo de actividades sean replicadas en más lugares y por más personas, promoviendo la integración y el bienestar de los adultos mayores. Entonces yo quisiera que hubieran hombres o mujeres como yo, solidarias para todas las adultas mayores, y que las autoridades nos presten más atención, porque nos estamos un poquito desamparados. Es como nuestro padre, nuestro ídolo, y todas nosotros lo amamos y lo queremos por nuestra terapia que nos da. No llores, que aquí estoy yo para consolarte, mi amor. Don Jacinto es un verdadero ejemplo de que el entusiasmo y la dedicación pueden transformar vidas, inspirando a otros a seguir su camino, acompañado de risas y mucho movimiento. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. ¡Qué maravilla! Y aquí está clarísimo que la edad es solamente un número. Ya quisiera yo tener la energía de Jacinto. Y bien dicen que este tipo de energía, esta vibra alegre, transmite a todos los demás y contagia. Y definitivamente cambia completamente el panorama. Imagínate tú llegar a un taller así, empezar a bailar y que esta persona te llene de energía, que te dé pues todo este envión anímico para seguir con tu día. Es realmente maravilloso. Maravilloso realmente. Bueno, 94 años no parece de 15 años, sí. Un quinceañero. Realmente qué bonito por Jacinto Lozada, de 94 años. Ahí vemos cómo imparte clases de bailes y realiza todas las actividades justamente en este centro. Sí, qué maravilla, sin duda. Esperemos que se replique esto en otros lugares más. Amigos, con esto aquí nos estamos despidiendo, pero recuerde que ya viene la emisión nacional de noticias con Liz Valareso y Milton Pérez. Buenos días.